Bueno, bienvenidos a todos, es un placer tenerlos aquí. Em, lo que voy a hacer es irles mostrando un poquito de qué se trata este curso, cómo vamos a utilizar estas herramientas poderosas como lo son la astrología y el tarot en un nivel muy básico. Y también contarles que hacia el final de la clase les contaré acerca de unos bonos adicionales que ustedes podrán tener de manera exclusiva, pues por haberse inscrito, por estar aquí presentes online. Entonces, bueno, al final les cuento un poquito de estos bonos para que puedan utilizarlos junto con este proceso astrológico. Bueno, entonces, muchas gracias por la inscripción, por estar aquí a esta hora. No sé, bueno, cualquier cosita me van contando cómo se va escuchando. Y la idea también es darles un poquito el espacio para que ustedes me cuenten qué es lo que están buscando, qué es lo que están esperando. Y también yo ser muy honesta en contarles si este curso es recomendable para ustedes, si se va a trabajar aquello de lo que ustedes pueden estar buscando o queriendo ver, ¿no? Listo, entonces vamos a arrancar. Mm, Les cuento un poquito de mí, para los que no me conocen, mi nombre es Joana Jaramillo, yo voy a ser la instructora a lo largo de este curso de primer nivel. Este curso de primer nivel está diseñado para profundizar en aspectos básicos de la astrología y empezar un trabajo en conjunto con el tarot simbólico. Em, y son dos dispositivos que se llevan muy bien. Em, Tienen como unas asociaciones específicas que nos ayudan a entrar más al fondo del lenguaje simbólico. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, les voy a contar un poquito. Más o menos hace unos 15, 16 años empecé a acercarme al mundo de la astrología. Antes de eso, pues como normalmente cualquier persona experimenta su vida, un poco con estas sensaciones de incertidumbre, de para qué soy bueno, hacia dónde voy, de qué se trata esto, por qué me pasan estas cosas. Obviamente nazco en un contexto, yo soy colombiana, nazco aquí en Colombia, en una familia de cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermana mayor y yo. Y en ese tiempo, les confieso que atravesé por muchos procesos desde muy pequeña, muy joven, muchos procesos, ¿no? Donde yo sentía la vida un poco difícil. Ya vamos a ver esos aspectos, ¿por qué, no? Porque tienden a suceder. Claro, cada uno de nosotros viene de un contexto distinto, de una perspectiva diferente, pero la sensación que yo tenía era una sensación de mucha restricción constantemente, ¿no? Entonces, como la vida no es tan simple, la vida no es sencilla, hay que trabajar muy duro. Yo nazco de una familia súper trabajadora, mis papás no tenían tiempo más que para trabajar y, digamos, como sobrevivir y lograr pasar al siguiente día y al siguiente mes. Así que la sensación que yo empecé a tener era una sensación de mucha restricción. Eh, y les digo restricción a todo nivel, ¿no? Una restricción emocional, restricción literal de dinero, de energía, de tiempo, y incluso también se empieza como a notar en el cuerpo, a somatizar, ¿no? Como un cuerpo tenso, como un cuerpo bastante como constreñido. Pero pues la verdad yo sentía que esta era la vida normal, de eso se trataba la vida y pensaba que así como a mí me pasaba esto, probablemente a muchos otros también les sucedía. En ese momento, después de una sensación muy frustrante acerca de, bueno, cuál es el sentido de todo esto, ingreso a una escuela de filosofía aquí en Bogotá y dentro de esa escuela de filosofía me acerco a las tradiciones más esotéricas. Específicamente esta escuela trabajaba mucho lo que se trata de la escuela de teosófica. Es algo muy introductorio, es algo muy básico, pero digamos que ahí empiezo. Yo tenía unos 16 años en ese momento, 15, 16 años cuando ingreso de poquitos a esta escuela. Y dentro de esta escuela, ya después de unos ciertos años, conozco a mi primer instructor de astrología, que me profundiza y digamos que me inicia en el proceso de la astrología kármica.
que para los que no saben, la astrología kármica es una rama de la astrología que se dedica más a contemplar los aspectos del alma, los aspectos que trascienden la personalidad o que trascienden esta experiencia concreta y que nos enlazan a una experiencia mucho más amplia, que en este caso vendría a ser el alma y el trabajo, digamos, más espiritual. Esta astrología kármica trabaja fuertemente con los nodos lunares, que son este eje en la carta astral, que a lo largo de mi experiencia he notado que son además como un eje central dentro de la construcción de una interpretación profunda de una carta astral, ¿sí? Así que yo empiezo a entrar en el tema de la astrología esotérica, pero para serles muy honesta, parte, digamos, de la dificultad con este primer instructor y esta primera astrología es que se seguía sintiendo muy restrictivo, ¿no? Entonces yo me sentía, ya comprendía muchos de mis aspectos, ¿no? En la lectura de una carta astral y de una carta natal, pues se puede obtener un mapa supremamente amplio de por qué uno ve la vida como la ve, por qué la ha vivido como la ha vivido, por qué reacciona así o por qué siente así, o incluso por qué tiende a traer ciertos vínculos o ciertas maneras de, ciertas situaciones de experimentación. Y claro, voy entendiendo, pero me sigo sintiendo restringida, en este caso ya no en una experiencia normal y natural como de automática, sino restringida en una carta astral, ¿no? Además, este profesor al que le debo mucho, tenía también una visión que era un poco tensa y densa de la vida, ¿no? O sea, como que solo con dolor vamos a aprender y nos vamos a liberar y vamos a transformarnos. Y empecé yo a sentir una cierta incomodidad realmente con la astrología. En la medida en que iba investigando, además, en las otras astrologías, encontraba lo mismo, ¿no? Y, pensaba también en la astrología psicológica que, wow, te pueden dar como una interpretación tan exacta de tu carta y decir, Dios mío, yo me he sentido así toda mi vida, yo me he sentido así por mucho tiempo y resulta que hasta ahora me vengo a enterar que es porque tengo un aspecto así en la carta o porque tengo esta situación aquí en la carta que me vengo sintiendo de esta forma y es supremamente exacto, es muy puntual, es muy específico. Así que pues uno se aterra un poco con la astrología y su nivel de exactitud. Pero en la medida en que iba buscando a través de otros astrólogos y otras astrologías encontraba la misma restricción. Igual, pues yo pasé por mi tiempo de fan de astrología y entonces, claro, decía, bueno, pues por esto y esta es la razón por la cual y claro que esto tiene todo el sentido y es por este aspecto y es por haber nacido en tal momento, en esta influencia, hasta que pues realmente algo dentro de mí se desconecta muy fuertemente con la astrología, yo siento que no es el camino correcto y en esa misma búsqueda, que me imagino que es la misma búsqueda con la cual me puedo identificar también con ustedes, que es la misma que ustedes han tenido, esta búsqueda interior de tratar de entender el sentido, de hallar el sentido, de encontrar, más que entender, una sensación, ¿no? Como de sentirnos fluyendo, coherente con la experiencia de la vida y no como yendo en contra, en resistencia. Ahí llegué a la astrología esotérica, ¿no? Esta astrología esotérica mmm, me cambia completamente el panorama de la astrología, porque si bien la astrología tiene, y eso hay que ser muy claro, la astrología tiene unos aspectos asociados a la exactitud de la predicción y a la exactitud, digamos, de analizar los eventos energéticos que pueden desembocar en ciertas consecuencias, pues también hay que decir que lo que nosotros conocemos como la astrología en nuestro tiempo es muy vago y es muy superficial porque la astrología ha sido uno de los campos más antiguos de la conciencia, es como uno de los mecanismos o de los caminos o senderos más antiguos para acceder a los estados ampliados de conciencia que han usado culturas de todo tipo. Aquí tendríamos que hablar de todas las culturas del mundo que han desarrollado su propio lenguaje astrológico y que lo han usado a lo largo del tiempo para su propia evolución y su propia experimentación em, em, de su propia cultura. Así que realmente sí tendríamos que decir que la astrología tiene un aspecto predictivo, de eso estamos totalmente de acuerdo,
tiene una gran influencia dentro del ser humano, por más de que el ser humano lo quiera reconocer o no, o lo quiera admitir o no. Pero más allá de todo eso, la astrología es un lenguaje creado por el ser humano para el ser humano. Y esto es importante porque a veces creemos que tiene que ver más con los cielos y que los cielos tienen una experiencia con nosotros y nos crean ciertas situaciones. Y en realidad no lo veo de esa manera. La astrología es un lenguaje humano creado para la humanidad. Un lenguaje súper profundo, muy impactante, enorme, magnífico, pero es para que nosotros los humanos podamos comprender de qué se trata la experiencia de lo humano. Eh, ¿De qué sirven todos estos caminos? Básicamente un camino o una tradición o sí, una tradición del saber o del conocimiento cumple una única función y es que a ti y a mí nos haga la vida más sencilla. ¿Y cómo? Comprendiendo, aprendiendo cada día un poco más acerca de de qué se trata la vida y de cómo podemos vivirla mejor y cómo nos podemos sentir conectados con la vida. Em, Eso es fundamentalmente lo que hace un camino espiritual o lo que hace una tradición y cada uno de nosotros va a tener contactos con tradiciones diferentes o con caminos o senderos distintos o con maestros distintos que nos van a conectar a ciertas cosas, a ciertos senderos. Hay unos que son más para nosotros que otros y eso está perfecto. Creo que todos los senderos llevan al mismo destino y nos dicen exactamente lo mismo. Cuando entro en la astrología esotérica, en ese mismo camino de búsqueda, en esa búsqueda interior y en ese proceso de autoconocimiento, pues me encuentro con otra cosa muy diferente, ¿no? No es la astrología que está ansiosa por interpretar una carta astral, porque la mayoría de las astrologías están basadas en interpretemos una carta astral, es lo más importante, tu carta astral y tu carta, y qué significa tu Venus, y qué significa tu Marte, y qué significa tu conjunción con Saturno, ¿cierto? Es lo que más nos intriga, pero es una astrología que trasciende la carta astral porque nos dice, básicamente, cuando usted mira su carta, va a notar que tiene los mismos planetas que el resto de personas, va a notar que tiene los mismos signos del zodiaco, los mismos aspectos y las mismas casas astrológicas. Es decir, más allá de una interpretación específica de la carta astral, eh, tú te das cuenta que tienes todas estas energías y que estas energías están vivas en ti y en todo lo que existe y en todo lo que te rodea. Y el problema básico que nosotros tenemos es que no sabemos que estas energías están operando ya mismas en nuestra conciencia y lo siguiente es que además, al no reconocerlas, pues no sabemos manejarlas tampoco en nuestra propia vida. Así que lo que tú y yo obtenemos de la experiencia de una carta astral es lo inconsciente o lo automático o digamos que lo que se expresa de manera reactiva de unas fuerzas energéticas que componen todo el universo. Pero que si uno pudiera tener la capacidad de entender cada una de estas energías, de por qué está operando así, de cómo funciona dentro de mí y en los demás, y en la vida en general, uno podría entender muchas más situaciones de nuestro alrededor que nos llevan a un despertar, porque todo es una fuente de despertar y nos conectarían entonces con aspectos más elevados de nosotros mismos. Es decir, que entonces la carta no es algo que sea estático, inamovible, sino que es algo que todo el tiempo se está transmutando a sí misma y que tú puedes acceder a diversos niveles de esa misma energía allí en esa carta astral, dependiendo de con qué te contactas de esa energía. Esto entonces significa que tú puedes transformar un aspecto terriblemente tenso que te ha determinado por toda la vida y lo puedes convertir en una inmensa oportunidad. Y es algo que yo sometí a la prueba, es decir, yo decía, bueno, no tengo nada que perder, puedo ir probando qué tanto esta astrología realmente me ayuda a superar esto que para mí ha sido la restricción. Y para aquellos que saben un poquito de astrología, parte del planeta estrella que coronaba, digamos, mi carta y que me planteaba desde un inicio grandes pruebas era el planeta Saturno, que es un planeta de restricción, pero que más adelante cuando empecé a entender a Saturno, me di cuenta que Saturno más que restricción era concentración.
Y al analizar y al ver, resulta que yo no usaba mi concentración de manera consciente, la usaba de manera automática. Y al usarlo de manera automática, los resultados que obtenía de este uso automático e inconsciente eran los de la restricción. Entonces, cuando yo me voy a la astrología psicológica, si bien plantean una especificación muy importante de cómo se comporta el ser humano dependiendo de ciertas fuerzas, si el Saturno, si el Júpiter, si el Venus, o si hay mucho Aries, o si hay mucho Libra, o si hay mucho Virgo, si bien sí hacen un mapa muy increíble de la personalidad y de cómo es así que se ve a sí misma y se comporta, llega a un punto que es un techo, porque nosotros queremos decir, bueno, claro, yo entiendo que puede haber mucha restricción en mi vida, como en mi ejemplo, pero ¿qué pasa si ya quiero experimentar otra cosa que no sea la restricción? No, pues es que la restricción va a ser tu energía. No, realmente esa energía se puede vivir a diversos niveles y en una puede ser dolor, bloqueo, puede ser la restricción, la escasez, puede ser la constricción, puede ser la rigidez, ¿cierto? Todos esos son niveles de un mismo Saturno, pero también puede ser la concentración, la manifestación, la materialización, la capacidad de encontrar estabilidad interna, la independencia real emotiva, la autonomía, la persistencia, la resiliencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué unos pueden encarnar unas cosas de estas mismas fuerzas que otros? Y básicamente es porque comprenden la fuerza, ¿sí? Comprenden esta energía detrás de cada experiencia o cada aspecto de la vida. Y esto es lo que yo les quiero enseñar en este nivel del curso de astrología. Ahora bien, como mantenemos un aspecto muy limitado de la astrología en definición, ¿no? Entonces yo acá no tengo ningún interés de darles un PDF larguísimo en el que explique si tienes a Venus en la casa uno, esto significa, creo que a estas alturas hay ya demasiados libros y demasiados contenidos en internet gratuitos con los cuales tú coges tu carta y puedes empezar a buscar, tengo a Venus en mi casa 5, ¿qué significa? Y te van a salir un montón de contenidos diversos, algunos que otros similares. Hay softwares que hacen eso gratis, o sea, tú metes tu carta y te sale como la interpretación del software. Entonces, mi interés no es enseñarles una definición. Ah, claro, cuando uno tiene Venus en casa 5 significa que la persona va a ser así, que va a sentir de esta forma, que le van a traer este tipo de personas, sino que es comprender la energía, no es aprenderme una definición. Y esta creo que es la diferencia crucial entre un curso o una astrología de software, de paquete, en el que tú dices, ok, pues sí, parece ser que te van a traer estas personas, pero no sé bien por qué. A diferencia de reconocer la energía, porque cuando tú reconoces la energía, la interpretación no se sola, o sea, la interpretación es algo que se va a dar de manera muy fluida, muy natural, porque estás entendiendo cómo funcionan las energías, las fuerzas y cómo operan, y ahí es donde dejas entrar ese lado más intuitivo de la astrología que podríamos decir es el más retante, cuando en una interpretación tenemos que simplemente dejar que la intuición nos vaya revelando que cómo se van sintetizando y se van expresando estas energías, además, porque como hay tantos niveles de expresión y hay tantas cosas que componen una carta, me imagino que la primera vez que ustedes vieron una carta natal es como, y yo les cuento que yo duré mis primeros 9 años de estudio astrológico y yo veía una carta astral y decía, "Ah, Dios mío, no entiendo nada, o sea, llevo ya mucho tiempo y sin embargo yo no sé cómo coger esto, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Y tanta línea y cambio de carta y luego hay otro montón de líneas adicionales y cuando tenía como una plantilla de por dónde empezar, entonces cogía otra carta y eso ya no era aplicado. Entonces, realmente entiendo, no significa que tenga que ser así para ustedes. Para mí fue, mis inicios fueron un poco más atropellados porque no tenía una instrucción muy estructurada. Entonces, claro, no significa que sea así para ustedes, porque en la medida en que ustedes tengan un conocimiento más estructurado, pueden ayudarse a que cada cosa tenga su sentido y cada pieza caiga en su lugar. Pero entiendo y comprendo y estaba ahí
de que a veces uno siente que la astrología tiende a ser demasiado compleja y difícil de entender. Entonces, cuando nosotros vamos al fondo de esa energía, eh, yo no estoy solamente hablando de una carta natal, estoy hablando de todas las posibles expresiones de esa energía en mí, y hablo de todas las posibles porque quiero abrirnos a la posibilidad de que cada uno de nosotros podamos construir caminos muy distintos, más allá de lo que nos están diciendo que estamos destinados a construir. Eh, o sea, me gustaría que pudiéramos romper, de hecho, la norma o la definición y la etiqueta del libro acerca de cómo debería ser una persona de tal signo, de tal otro, y que podamos, con esa capacidad de comprensión de la energía, abrir a muchos caminos distintos, abrirnos a muchos caminos diferentes, porque está la posibilidad de entrar en contacto con nosotros mismos, pero adicional, reconocer al otro, entender las posibilidades del otro y entender además las posibilidades del entorno y del mundo, porque luego tú vas a ver que es la misma energía la que se aplica a una conciencia colectiva, la que se aplica a un país, a un estado, la que se aplica a una persona diferente, a la que se aplica a ti mismo. Es como un microcosmos que se va abriendo hasta un macrocosmos y tienen una relación, ¿no? Como es arriba es abajo, tienen una relación perfecta. Entonces, al nivel de comprensión de esa energía, tú te estás abriendo a la comprensión de la vida en sí misma. Y eso es lo que haremos durante el curso, la profundización de cada uno de los pilares de la astrología para comprender la esencia detrás de cada una de las fuerzas que componen la existencia. Así podríamos decirlo. Ahora, la astrología en un trabajo terapéutico tiene dos ramas muy importantes. Una de esas ramas es el diagnóstico, es decir, yo definitivamente creo que la carta natal resume muchas cosas y hace que podamos comprender de una manera muy amplia de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos y cuáles son nuestras percepciones de la vida, ¿sí? Cuando yo veo una carta natal es como si yo me asomara a, a la ventana de alguien más y pudiera describir cómo se ve el mundo a través de esa ventana específica de cada persona. Ahora, entendiendo que esa ventana se puede modificar en la medida que modificamos ese marco de referencia o que modificamos esa comprensión de esas energías. Entonces, si yo modifico mi ventana, resulta que ya yo veía el mundo cuadrado y luego lo veo redondo, o luego lo veo súper pequeñito porque mi ventana era diminuta y entraba un destello insignificante de luz, o yo puedo abrir esta ventana y decir, wow, solo hay luz. Eh, entonces, dense cuenta que la ventana es una manera en que nosotros vamos a enmarcar la realidad y, y ahí no hay con qué discutir, o sea, tú no puedes discutir con la realidad construida de cada cual porque es real. Es decir, yo sí estoy viendo la realidad redonda, o sea, ¿cómo me dices que la realidad no es redonda si mi ventana es redonda? ¿O cómo me dices que mi ventana, que mi realidad no es cuadrada si mi ventana es cuadrada? Pero dense cuenta que no es porque la realidad sea redonda o cuadrada, sino porque nuestra percepción interior o lo que nosotros, el marco de referencia por el cual nosotros podemos atravesar la experiencia de la vida va a tener determinadas formas. En la medida en que yo comprendo que yo tengo una ventana de este tipo, puedo además acceder a modificar esa ventana. La mayoría de los, digamos, de los conflictos personales es que ni siquiera tengo ni idea de que hay una ventana. Yo simplemente digo que el mundo es, ¿no? Y esto me lo encuentro todo el tiempo en consulta, ¿no? Me acuerdo mucho de alguien que me decía, mira, yo sé que puedes ver todo ahí en esa carta. Dime, ¿para qué voy a ser bueno y para qué no? Así me ahorro el fracaso, ¿no? Así me ahorro el tener que tocar puertas que nunca se abrirán. Eh, Tú dime, ¿no? ¿Para qué sí sirvo y para qué no? Definitivamente no. Y pues yo simplemente no me meto por allá, ¿no? Pero es este, el punto es que ni siquiera nosotros entendemos que la realidad que experimentamos como una condena externa, como una imposición externa, se debe a un marco de referencia, se debe a un marco de ventana que está en la carta astral, o sea, que está diagnosticado y que se ve muy bien en una carta astral a un cierto nivel. Entonces, como nosotros no sabemos que esa ventana está tiñendo esta realidad, para nosotros simplemente es acostumbrarnos a que la vida es así,
hablar de que la vida es así y seguir alimentando la construcción de esta ventana inconscientemente y no entender por qué el bloqueo, el dolor o la restricción o el miedo o la sensación de no crecimiento sigue estando en nuestra vida. Eh, Así que la carta astral es algo muy importante porque nosotros empezamos a decir, ah, ok, yo tengo aquí una ventana. Yo me estoy autodefiniendo bajo estos aspectos. Yo me estoy autolimitando bajo este marco de referencia. Es lo primero. Entonces, lo primero que uno hace con una carta astral es el proceso del diagnóstico. Y para eso, ustedes si son terapeutas, si trabajan con personas o si han llegado aquí porque están en un camino de búsqueda interior, va a ser súper importante coger esta carta y decir, claro, yo tengo estos planetas dominantes, yo tengo estas fuerzas y estas energías que hasta ahora he manifestado de manera inconsciente. Yo tengo estos bloqueos que se repiten constantemente en mi vida, los reconozco, los acepto. O sea, yo empiezo por aceptar este diagnóstico y aceptar estas energías que están influyendo eh, de esta manera. Y digo, listo, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy pintada, aquí estoy experimentándome repetitivamente y en un círculo vicioso de esta manera. Una vez ese diagnóstico se da, y es algo que la astrología ayuda a un proceso, por ejemplo, psicológico, si ustedes son terapeutas o trabajan con personas, van a ver que ustedes ven la carta y esto les ahorra un montón de camino de exploración. Usualmente cuando uno empieza un trabajo terapéutico, y es algo que tiende a frustrar, uno se puede demorar mínimo 8 meses en entrar como en química con el terapeuta y en contacto y que el terapeuta entienda bien cuáles son tus memorias, de dónde trabajas, cómo fue tu pasado, desde dónde operas, ¿cierto? Todo este tipo de cosas. Em, para luego poder empezar a crear pues un proceso ya terapéutico, ¿no? O sea, básicamente nos demoramos un cierto mínimo 6 meses, 8 meses en conocernos bien y en entender con quién estoy hablando. Tú miras una carta y lo entiendes, te ahorras ese proceso de entender por dónde es, porque ahí está escrito absolutamente toda la información desde donde nosotros vamos manifestando y materializando y percibiendo la realidad. Esa claridad además nos ayuda a que nosotros también tengamos cierta paz con ciertos procesos de nuestra vida y que podamos tener um, una, una sensación de claridad acerca de por qué nosotros vivimos lo que vivimos o nos sentimos como nos sentimos o reaccionamos ante ciertas cosas como reaccionamos. Entonces nos ayuda a todo. Y la verdad es que para la mayoría, las experiencias que hoy vivimos, que nos duelen o nos frustran, no tienen su origen aquí, en el presente, en el trabajo, con el jefe, con la pareja o con los hijos o con el dinero en este momento. Tienen un trasfondo, ¿no? Mucho más atrás, mucho más temprano, en memorias que se establecen desde el inicio de este marco de referencia. Entonces, el primer trabajo con la astrología es el diagnóstico y es supremamente puntual y exacto. Pero el segundo trabajo, que diría yo es el más importante y fascinante, y por lo menos lo que más disfruto de la astrología, es esa capacidad transmutadora de la astrología. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú me diagnostiques y digas, claro, por eso te pasa, que es un poco lo que hace la astrología psicológica, que es buenísima. Wow, de razón, me pasa esto, ¿no? O cuando tengo una pareja, wow, se me sale una sensación, una experiencia de sombra compleja, emociones, ¿no? Súper tensas y difíciles. Cuando yo estoy sola, yo estoy bien, pero cuando aparece el otro, ¿no? Emergen un montón de miedos, de complejos y situaciones dolorosas. Cuando eh, hace poco me acuerdo de un caso de que sentir la estabilidad material era todo un desafío, pero cuando íbamos un poquito más allá y entendíamos acerca del valor personal, pues el valor era algo que estaba muy herido. Entonces vamos notando ciertas cosas que se van repitiendo en este diagnóstico, pero decimos, ¿y ahora qué? Oh, pues porque como tienes este quirón aquí atravesado en medio de, con una tensión y una cuadratura en T, ¿no? Con todas estas jergas astrológicas, pues no hay mucho que hacer. Aquí entonces entra la función transmutadora de la astrología, que es, no, vamos a aprender a usar correctamente estas energías, a entender por qué se han manifestado como se han manifestado, qué función están cumpliendo dentro de la personalidad, porque cada una de ellas cumple una función específica,
Y luego además vamos a ir aprendiendo sus diversos niveles de energía o sus diversos niveles de estados de conciencia de esta misma energía, para que tú, a través del uso de tu concentración y tu conciencia, puedas cambiar el canal. Es como si cambiáramos el dial de la radio. Entonces yo me puedo poner en esa misma radio Saturno, me puedo poner en frecuencia escasez, frecuencia constricción, frecuencia melancolía. Todos esos son aspectos del Saturno, todo, por todos esos he pasado, ¿no? Eh, me dio ahí, me dio frecuencia depresión, me dio frecuencia, ¿no? Sentirme condenada y bloqueada, frustrada. O puedo coger este dial y en la debida conciencia empezar a modificarlo y llevarlo a radio materialización, radio manifestación, mm, radio estabilidad, radio resiliencia, radio madurez, y lo puedo ir conduciendo y conectando y dependiendo de las ciertas cosas que necesitan de determinadas energías en ciertos momentos, voy a obtener diferentes resultados. Entonces, este curso viene a cumplir esta función. Yo, más que meterme en una serie de descripciones astrológicas de cartas astrales, es cómo funcionan estas energías en una función puramente transmutadora. Y es algo que se los aconsejo absolutamente a todos, no solamente al que quiere ser astrólogo, porque esto no es solamente para astrólogos, es para la vida en general. Yo aprendo a usar mis herramientas de conciencia y puedo transformar mi vida porque sé cómo funciona, porque sé cómo operan en mi vida, porque sé cómo se están activando en mi vida. Ahí es donde entra esta función de la astrología esotérica. Entonces, esta astrología esotérica no viene a hablarnos de la descripción astrológica, sino de el potencial de la energía que hay detrás. Entonces, yo pasé de una interpretación, además que era lo que me decían un poco, de la interpretación de cómo no, tu vida siempre va a ser rodeada de escasez y de limitación y de bloqueo, a empezar a decir, tengo unas increíbles capacidades de materialización. Cuando yo me concentro, yo puedo materializar lo que sea en mi vida, lo que sea. Y así como he materializado la restricción, podría materializar la abundancia. Es una cuestión de comprender que toda energía es neutra y que va a tener una diferencia de uso en la medida en que tu conciencia enfoque esa energía. Y cada una de las energías va a tener específicamente sus influencias así. Entonces, es algo que recomiendo y es algo que además yo no puedo llegar a este punto con una terapia o con una consulta astrológica. O sea, no hay manera, no hay tiempo, ¿no? Es un curso que le sirve a cualquier persona para ir reconectándose de manera totalmente diferente con su carta astral y con sus energías internas, pero adicionales del primer nivel, es decir, que es en la medida en que te vas a conectar también con las energías de los demás y vas a comprender cómo funcionan estas energías en otros, en la vida, ir comprendiendo esos procesos e irlos aceptando también así. O sea, uno también va a poder ir viendo en el nivel externo cómo estas energías empiezan a activarse y aceptar muy bien porque comprendes la función de cada una de las energías. Mientras tanto, mientras eso no suceda, es siempre como ir en contra de lo que la vida está planteando, ¿no? Y de lo que la vida nos está mostrando, como una sensación de resistencia, de no puede ser la vida así. O sea, estoy peleada con el sentido de la vida. Claro, porque no estamos comprendiendo digamos, el plano, la energía más macrodimensional de las cosas que ocurren dentro de ti, en el otro y en el entorno. Entonces, este va a ser básicamente nuestro curso. Es un curso de 8 meses, pero tengo que también aclarar que no son 8 meses rígidos, porque cada grupo tiene su alma, su espíritu. Hay grupos en los que se entra mucho más en una profundización porque son ricos y las personas comentan, hacen preguntas claves, abordamos las energías de manera más profunda. Así que a veces nos podemos extender un poco más de esos 8 meses y a veces podemos concluir antes de esos 8 meses. Pero en promedio es un programa más o menos de 8 meses de duración en el que vamos a ir profundizando en cada una de esas energías y lo vamos a hacer de una manera muy amena en la que ustedes puedan ir entendiendo cómo funcionan esas energías en ustedes y en su entorno para que las vayan comprendiendo, las vayan usando y
se vaya creando el lenguaje astrológico muy fácilmente para que luego la interpretación sea muy sencilla. Eh, ¿Dónde entra aquí el tarot simbólico? Dentro de esta astrología esotérica y el tarot simbólico. Bueno, es una de las herramientas, de las mejores herramientas que he encontrado, que nos conecta con los estados más elevados de cada energía, de cada herramienta, de cada planeta, de cada signo del zodiaco. Entonces ya no es la descripción de que los Aries son personas o los Tauro, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo de, yo tengo una tía Tauro y nuestra manera inicialmente de entender astrología era así. Ah, mi tía es Tauro, mi exnovio fue un Géminis, ah, sí, mi mejor amiga es Leo. Entonces tú entiendes la energía, claro, los Leos son como mi amiga, los Tauros son como mi tía Tauro. Ay, los Géminis son horribles porque son como mi exnovio. Y en realidad no es así, porque cada uno no expresa una energía, primero, no la expresa pura, porque hay ciertas distorsiones en la medida en que vamos canalizando energías. Y además tú eres un ser único, no eres un Géminis, ni un Leo, ni un Virgo, no lo eres. Eres un ser con muchísimos aspectos, un universo completo que tiene muchas variaciones. De hecho, las personas que han trabajado conmigo en consulta y en terapia se darán cuenta que lo menos que toco es el sol, que es el signo zodiacal que uno dice ser. O sea, creo que ni lo trabajo tanto. Hay tantos aspectos mucho más relevantes que el sol en realidad sí tiene su relevancia, pero no es de las más sobresalientes e importantes. Entonces, decir que yo soy de tal signo o de que soy, alguien me decía esta semana en clase, me decía, tengo una amiga de tal signo y no se porta así, porque el sol realmente es lo de menos. Aquí hay que empezar a entender que hay que ver cartas astrales, no signos zodiacales, porque el horóscopo es una cosa muy pequeña, ínfima, minúscula, como una abreviatura muy grande de lo que realmente representa toda la astrología. El tarot simbólico entonces es una herramienta que tiene muchas ventajas. La primera es que activa directamente tu hemisferio derecho. Es decir, nosotros con la astrología a un nivel teórico podemos acceder a nuestro hemisferio izquierdo y tener una lógica y una estructura y como crear un andamio para comprender este lenguaje simbólico. Pero el tarot nos llega directamente a la estructura del cerebro del hemisferio derecho y nos conmueve, nos hace sentir cosas, ¿sí? Nos despierta sensaciones. Y no hay nada mejor para realmente hacer clic o comprender que unir las dos experiencias de los dos hemisferios. O sea, cuando tú unes los dos hemisferios es como que el clic se puede dar. La mayoría de las situaciones que nosotros no hemos integrado o asimilado en la vida es porque han quedado bloqueadas en alguno de los dos hemisferios sin que pueda haber como una unión que pueda hacer la integración. La integración se hace entonces a nivel del cerebro completo. Entonces, la astrología llega a un nivel, el tarot llega a otro. La otra ventaja es que además vamos a tener dentro de nuestros alumnos diferentes personalidades. Van a existir más racionales, las personas más de, a ver, yo necesito el orden, la estructura, necesito la lógica, necesito la comprensión teórica, el porqué de las cosas para creer y entender y para, no sé, abrirme a ese conocimiento. Y habrá personas que digan, yo quiero sentir, yo quiero dejarme conmover, yo quiero conectarme, y que la teoría a veces la sienten un poco densa. Entonces son personas que empiezan a entender el mismo término a través de la teoría astrológica o de lo que conmueve el mismo tarot. Son imágenes gráficas con colores, con muchas claves. Este tarot específico que vamos a trabajar, que se llama el tarot de bota, con B larga, y que significa, es el nombre de una escuela que se llama Builders of the Abitum, eh, que se reduce en sus siglas BOTA, como una bota con B larga. Este tarot específicamente es un tarot que tiene muchas claves, que significa que dentro de sus dibujos, sus colores, sus distribuciones, sus secuencias, sus números, sus influencias astrológicas, tienen un concepto detrás. Pero tú puedes acercarte a ese concepto a través de dejarte conmover por el tarot o de comprender la estructura de la teoría astrológica.
Entonces funcionan muy bien juntos. La otra ventaja del tarot es que al ser un gráfico o un dibujo muy claro, no solamente sientes cosas, sino que tiene un montón de detalles que te llevan a los aspectos más elevados de la energía. Y esto es importante porque para ti y para mí no es bueno acercarnos a una energía que ya está siendo materializada por alguien más. Es decir, voy a aprender de Leo con mi amiga Leo. Entonces voy a empezar a imitar a mi amiga Leo a ver si me sale el Leo. Pues no va a funcionar bien, porque tu amiga no es solamente Leo, tiene un montón de cosas adicionales y ella está conectando con energía Leo determinada que es la que puede canalizar, o sea, es con la que se puede, con la que puede resonar, pero no es la energía Leo de por sí. Entonces, el tarot nos enseña la energía más elevada del Leo, aquella que todavía no tiene una distorsión, aquella que no ha sido todavía alterada por los aspectos de la personalidad. Podríamos decir que el tarot y la astrología trabajan en base de algo que se llaman los arquetipos. Y los arquetipos vendrían de ser, arquetipo significa la impronta primera, ¿no? O como el modelo primero, el más importante, ¿no? Este arquetipo es como ese modelo inicial con el cual todos podemos conectarnos con este arquetipo. Pero si el arquetipo está acá y tú te conectas acá en esta energía, pues la distorsión que puede haber puede ser mayor o menor. Y hace que tú no te conectes realmente con la fuerza de esa energía, de ese planeta, de ese signo, de esa herramienta, sino con la distorsión. Entonces la idea es que el tarot nos lleve directamente a la función primera de ese modelo energético. Entonces tú así tienes referencias y puedes ampliar mucho más el lenguaje simbólico detrás de cada influencia para sanar tus propias energías, ¿sí? Y este fundamentalmente también es una de las misiones del curso, sanar energías. Es decir, suena muy, muy holístico, pero en realidad, ¿qué significa? Que yo voy comprendiendo voy aceptando mi marco de referencia, voy entendiendo por qué veo el mundo como lo veo, pero luego vivo un proceso en el que voy modificando la sensación o la percepción que tenía acerca de muchas de mis características. Entonces yo puedo quedarme con la función de que soy saturnina y eso significa que soy rígida y restrictiva, o puedo empezar a crear una autorreferencia a mí misma, ¿no? De que el Saturno me va a dar a mí la capacidad de crear en la Tierra, de materializar aquí en la Tierra, que que puedo tener un don o un talento, una capacidad para materializar aquí y concretar aquí en la Tierra lo que sea que quiera concretar, desde principios muy espirituales hasta objetivos muy básicos. Pero yo empiezo a transformar mi autodefinición. Y esto es muy importante porque en la medida en que cambiemos la autodefinición, cambiamos el marco de referencia y cambiamos la percepción que tenemos de la realidad. Es decir, cambias tu autopercepción y cambias y transformas completamente lo que vas viviendo y sintonizando a tu alrededor. Entonces, también es un proceso que nos va a abrir a los procesos de sanación, nos van a abrir a los procesos de transformación interior, porque estamos haciendo toda una reingeniería, diríamos que eso es lo más valioso de la astrología, la reingeniería. Y esto pues va a todos, quieran ustedes ser astrólogos o no. Empezamos por empezar a crear esa reingeniería dentro de nuestras energías y ver lo mutables que pueden llegar a ser, lo modificables o lo flexibles o los inmensos niveles que nos ofrece todas estas fuerzas astrológicas. ¿Qué veremos en la astrología en este curso? Vamos a abordar los 4 pilares de la astrología. Planetas, que son como nuestros personajes internos, los actores principales de nuestra conciencia. Y vamos a ver que estos personajes van a tener unos ciertos protagonismos o no. O sea, yo voy a tener en mi carta unos papeles más dominantes, predominantes. O sea, van a haber unos planetas que son los protagonistas, ¿no? O sea, mi vida ha sido lunar, tengo una luna muy activa y yo me siento lunática todo el tiempo. O no, yo he tenido una vida muy jupiteriana, ¿cierto? Entonces Júpiter ha sido un gran referente en mi vida. La verdad es que mi planeta predominante ha sido Plutón y yo he tenido que vivir transformaciones y
regeneraciones, lo quiera o no, a lo largo de mi vida. Ese ha sido mi planeta, pero, digamos, protagonista, mi planeta fundamental. Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener una serie de personajes, todos, 10 personajes, que van desde el Sol hasta Plutón, es decir, en la astrología se cuenta a Plutón como planeta y a la Luna como planeta y se saca la Tierra, porque la Tierra es nuestro punto de observación, ¿cierto? Entonces, nuestro punto de observación pues se quita dentro de la secuencia y vamos a ir desde el Sol hasta Plutón y cada uno de ellos va a ser un personaje dentro de nosotros. Es decir, cada uno de ellos tiene una función. Con uno sientes, con uno piensas, con otro imaginas, con el otro haces cambios en tu vida, con el otro materializas y construyes, con el otro te abres a una deconstrucción, con el otro radias, con el otro expresas. Cada uno tiene una función muy específica dentro de tu conciencia y tendríamos que decir que sí, que todos estamos relacionados con esos 10 planetas y por eso somos tan complejos, porque no somos solo uno, somos muchos dentro de nosotros mismos. Hay una digamos que un sistema terapéutico que se le llama IFS, que sus siglas significan Internal Family Systems, o sea, sistemas de familias internas, y hablan de partes, ¿no? De nosotros. Entonces, ellos hablan de diversas partes y cada parte va a tener una función específica, y esto funciona en terapia, va a tener una función específica dentro de nuestra conciencia. Eso es los planetas en la astrología. Cada parte va a tener una función específica y dependiendo de cómo nosotros veamos cada parte va a tener o va a desarrollar un rol diferente dentro de la conciencia. Algunos van a ser protectores y entonces tienden a llevarnos a la sensación de miedo, de inseguridad, de dificultad y se expresan como una manera de protegernos. Entonces vamos a usar ciertos planetas para la protección y no es lo mismo, por ejemplo, usar a Venus como protección a usar a Venus como inspiración o como la apertura de caminos. Entonces yo voy a usar diferentes partes de mí mismo, que los vamos a ir viendo cuáles son esas partes dentro del curso y comprendiendo todas sus energías. Y vamos a ir entendiendo en las cartas cómo se expresan. Algunas se van a expresar eh, en función protectora, otros en función defensiva, otros en función inspirativa. Entonces cada uno de ellos va a tener un rol y un nivel dentro de ese mismo rol. Vamos a aprender de estos personajes varias cosas y si se dan cuenta es lo más importante de la astrología. O sea, yo sé que para todos nosotros lo más cercano son los signos del zodiaco porque son los signos del horóscopo y todos no sabemos. Pero esto es como cuando uno habla de cuál es tu signo en el zodiaco chino, ¿no? Entonces yo digo, pues por mi fecha tal. ¿Y eso qué significa? Ni idea, ¿cierto? Cuando tú hablas con alguien que ha estudiado astrología china, tú dices, no, o sea, ese signo es el 1% de lo que compone toda también un estudio profundo de la astrología china. Entonces, claro, yo me acuerdo que yo supe cuál era mi animal del zodiaco chino porque fui a un restaurante cantonés y en el menú estaban las fechas de nacimiento y el que decía cuál era tu animal del zodiaco chino. Y eso era todo, ¿no? Y creemos que con eso estamos comprendiendo. Por eso, claro, la gente dice que la astrología no sirve o que la astrología es mentira. Pues sí, es mentira si te sientas en un restaurante y ves que tu zodiaco, tu signo zodiacal es este por la fecha de nacimiento y que eso significa que eres de tal manera y de tal otra y de tal otra. Pues probablemente yo llegaría a la misma reflexión, o sea, esto es una farsa total, sí, pero es que eso no es la astrología, no es lo mismo el horóscopo a la astrología. Entonces vamos a ver que cuando vamos profundizando nos damos cuenta que lo más importante más allá de los signos del zodiaco son los planetas, porque los planetas son las agencias en que opera nuestra conciencia. La conciencia actúa en estos determinados personajes. Y vamos a ver en ellos tres bases fundamentales. Vamos a ver cómo es su función espiritual, cómo es su función psicológica y cómo es su función comportamental. Entonces, cada uno de ellos nos va a dar una comprensión de por qué esta persona se porta como se porta, cómo es la experiencia de la psicología cuando tenemos este planeta como muy protagonista, muy predominante,
y adicionalmente cuál es la misión a cumplir a nivel espiritual, ¿sí? Entonces vean que un mismo planeta se puede analizar en diversos niveles y ustedes van a ir comprendiendo a la medida en que vayamos viendo cada planeta todos esos 3 niveles y lo haremos con la observación del tarot simbólico. Utilizaremos también de manera muy básica el alfabeto hebreo, la cábala hermética, que es una letra que está asociada también al tarot. Entonces el tarot tiene sus colores, sus dibujos, tiene un número, tiene un planeta, un signo zodiacal asociado y tiene luego también una letra hebrea. Y eso lo vamos a ir comprendiendo para estudiar el mismo personaje. Este es un curso más que nada de astrología y vamos a usar estas herramientas como apoyos. Luego vamos a ver a los signos del zodiaco. Estos signos del zodiaco son interesantes, estos 12 signos, porque son los efectos de los usos de los planetas. Entonces, cada planeta va a operar en cierto signo de una u otra manera, ya sea porque está muy bien activado en ese signo, porque se siente incómodo, porque no hay de ese planeta en ese signo. O sea, finalmente tendríamos que decir que los signos del zodiaco son los efectos de cómo usamos nuestros planetas. Así que yo diría que para sanar realmente una carta astral hay que sanar el planeta, porque el planeta es el que genera el efecto y ese efecto se genera en el signo del zodiaco. Los signos del zodiaco son las etapas de la evolución de la conciencia. Piensen que los 12 signos del zodiaco son el viaje que anualmente hace el Sol, aparentemente alrededor de la Tierra, que es la Tierra alrededor del Sol, pero ese año nosotros cada año tenemos, bueno, la visita del Sol. En este momento estamos en Virgo, en unos días pasaremos a Libra y luego pasaremos a Escorpio y luego a Sagitario y todos los años tenemos ese recorrido de los 12 signos del zodiaco. El Sol representa nuestra conciencia, así que esos 12 signos del zodiaco por los cuales atravesamos anualmente es el desarrollo de las etapas que atraviesa este Sol para su expansión. Es decir, que los 12 signos del zodiaco son las 12 etapas por donde que atraviesa nuestra conciencia para su expansión. Y eso los tenemos todos. También sería muy bueno aprender a usar estos signos del zodiaco de manera consciente porque no vas a estar siempre en la misma etapa, vas a tener años de ciertas etapas, años Piscis que son de cerrar, de despedirte, de soltar, de hacer depuración, de sacar del inconsciente muchos contenidos, de notar aquello que todavía, que no era muy visible para ti, pero vas a tener años Aries, que es emprender, tener un objetivo, lanzarte, ser pionero, abrir caminos, con una energía enorme para activarte, con una fuerza increíble para crear algo totalmente nuevo. Vas a tener años Capricornio, que son de materialización, de construcción, de grabar esos cimientos profundos. Cada uno de nosotros vamos a vivir las 12 signos del zodiaco independiente de donde esté nuestro sol y el signo con el que nos sintamos identificados. Entonces vamos a revisar estos 12 signos también a través del tarot. Si se dan cuenta, 10 planetas y 12 signos van a sumar los 22 arcanos mayores, que son los que veremos dentro del curso. Ustedes van a trabajar en el curso con el tarot, lo van a pintar. Digamos que yo les mando indicaciones para pintar el tarot porque es una muy buena manera de meditar y entender detalles del tarot que se perderían de otra forma. Y vamos a poder desarrollar una relación con el tarot a través de una breve observación, meditación, que ustedes puedan ir conectando con esa energía para que también ustedes accedan a ese conocimiento sin necesidad de la teoría, sino que ustedes se abran también a esa posibilidad de dejarse conmover por el tarot. Entonces, en el total, 10 planetas, 12 signos, los 22 arcanos mayores, y estos signos también se los voy a enseñar en su potencial arquetípico energético. Y también vamos a ver cómo se portan en su psicología, en su comportamiento y también cuál es su misión espiritual. Después de esto hablaremos de los 12 ascendentes, que son los que determinan las casas astrológicas, las distribuciones, y vamos a comprender el ascendente de otra forma, porque el ascendente es nuestros caminos de expansión. Vamos a abrirnos también a los aspectos astrológicos, que son el cuarto pilar de la astrología. ¿Y qué significa esto?
Las casas son la manera en que nosotros, las áreas de vida donde nos experimentamos. Y diría yo que son las más evidentes, son las más fuertes, pero no las más importantes. ¿Por qué? Porque el proceso que tú llevas con tu personaje interior, el trabajo que tú llevas haciendo con tu personaje interior, se ve reflejado en esa área. Esa área te muestra ese efecto. Entonces, yo tengo un proceso con mi planeta interno, pero es mi pareja la que viene a mostrarme ese proceso. O es mi jefe el que viene a mostrarme ese proceso. La mayoría de las personas vienen por el síntoma. Mi pareja, mis hijos, mi trabajo, el dinero, la salud, mis padres, ¿cierto? Entonces, tengo problemas, es el síntoma. Y nuestro trabajo es llevarlos del síntoma a la causa. Y usualmente la causa está dentro en cómo usamos nuestras partes, cómo usamos estas herramientas. Y es la única manera de que el síntoma cambie. Entonces, este es el otro problema, que nosotros decimos, de aquí viene el síntoma, es mi pareja. Entonces, si yo cambio a mi pareja, el síntoma se va. Eso es, digamos que es como la manera más deductiva que podríamos eh, hacer con nuestra vida, o sea, esa deducción de, listo, ya entendí. Claro, problema en el trabajo, entonces yo trabajo más horas o hago una especialización para que me paguen mejor o empiezo a competir con mis compañeros, lo que sea que yo me imagine que va a solucionar el problema fuera. Y así el síntoma se va y resulta que el síntoma se hace más grave, porque el problema no es la casa o el área o estos lugares que ponen en evidencia ciertas cosas. El problema es qué está pasando con el uso de tus herramientas interiores. Entonces, ese es el viaje que cada uno de nosotros hacemos. Este es mi síntoma. Aquí estoy teniendo problemas de dinero, estoy teniendo problemas con mi trabajo, estoy teniendo problemas con mi pareja, estoy teniendo problemas con mi familia. Me está mostrando algo el síntoma. En vez de rechazarlo, tratar de cambiarlo afuera, trato de escucharlo y entender esto cómo está relacionado dentro de mis propias energías internas. Y cuando hablo de energías, no es cambiar la energía, hacerme reiki o yo qué sé con la energía, es entender cómo están funcionando esas partes de mi conciencia que están creando esto y que se expresan en la casa astrológica. La casa es el área de la vida que nos hace evidentes y nos manifiesta lo que está pasando dentro de nosotros. Pero no tiene nada que ver con el exterior, siempre viene de una construcción interna. Luego, posteriormente, los aspectos astrológicos, que son el cuarto y último pilar, son realmente importantes en la observación de una carta y sobre todo si ustedes quieren aprender el diagnóstico, porque nos muestra bloqueos internos, tensiones, guerras interiores, conflictos, oposiciones, nos muestra talentos, recursos, dones, potencialidades, posibles soluciones, ¿sí? Entonces, cada uno de los aspectos son los diálogos que entablan los personajes dentro de mí. Y yo puedo decir, estos dos se llevan bastante mal. Y por eso cogen esta casa astrológica y sacan este síntoma, ¿no? O estos se llevan súper bien, son amigos y colaboran muy bien. Entonces, estos aspectos son comprender el diálogo que mantienen mis personajes internos y es lo más diagnóstico de todo porque ahí yo puedo entender esta persona, cómo se habla a sí misma, cómo se siente, cómo se percibe, cómo utiliza, en qué frecuencia utiliza cada energía, cada herramienta, hasta dónde le ayuda esta herramienta y hasta dónde no. Todo eso le va ayudando, es como una orquesta preciosa, perfecta, que recoge estos cuatro pilares y que nos muestra muy bien hacia dónde vamos eh, operando, funcionando y tiene total coherencia. Entonces, en la medida en que yo comprendo estos diálogos, puedo llegar a lo profundo del ser y decir, aquí está el conflicto. ¿Sí? Es como la tensión o la oportunidad interna que se puede sintomatizar o somatizar, pero que aquí está la causa de las causas, ¿no? Eso también lo vamos a entender, lo vamos a ver con ciertos ejemplos, vamos a ver cartas de ejemplos para explicarlo, vamos a hacer alguna dinámica con aspectos astrológicos para entender cómo funciona, pero como vamos despacito en cada uno de los personajes y los signos, es algo que ustedes naturalmente van a ir construyendo, ese lenguaje va a ser muy fluido. Eh,
También dentro del curso vamos a hablar de las soluciones arquetípicas, es decir, vamos a usar todo lo que trabajemos y lo que aprendamos para aprender a solucionar conflictos en nuestra carta y en nuestra vida. No nos vamos a caer con la descripción psicológica. Ah, claro, pues como tengo esto, yo siempre sentiré esto, o mi tendencia será siempre a vivir así, sino que, ok, entonces, ¿en dónde aplico mi conciencia para que sea más sencillo hacer este proceso de transformación y de transición? Y empezar a aplicarlo de a poquito. Eso va a ser también parte de nuestro trabajo como con la astrología esotérica, ir aplicando soluciones posibles, más allá de lo que plantea la carta, soluciones que son arquetípicas y que funcionaría porque es a nivel, digamos, de cómo funciona la energía detrás de la vida, de las cosas, así funcionaría para ti o para otros. Entonces vamos a aprender esas soluciones arquetípicas, vamos a hacer la primera visita a la astrología kármica, vamos a ver nodos lunares, todos los nodos lunares y los eclipses, cómo funcionan, por qué son tan poderosos, cómo traen oportunidades. Y aquí es como la cereza del pastel, porque van a terminar de comprender muy bien muchos de esos aspectos de su vida, de situaciones que han experimentado y que probablemente vengan de nuevo. Es como el centro, es como el timón de la carta natal y alrededor se construye toda la interpretación, pero los nodos van a ser ese punto central desde donde nos paramos para comprender toda esa construcción del ser. Así que nos vamos a dedicar a esta astrología kármica durante un tiempito para entender cada uno de los nodos y cómo esto configura todo el resto de las cartas astrales. Finalizamos nuestro curso con las interpretaciones astrológicas. Les voy a dar los pasos para organizar toda la teoría y para acercarnos más fácilmente a una carta astral y utilizaremos para los que quieran la carta astral de los alumnos como ejercicios para poder interpretar y llegar más profundo a esa carta astral. Y por último vamos a cerrar con las conclusiones de todo el curso. Vamos a hacer un tablero de meditación del tarot con nuestra propia carta astral. Vamos a terminar de resolver aquellos, digamos, de enlazar todo lo que vamos viendo en una conclusión final y así cerraríamos nuestro primer nivel del curso de astrología y tarot. Entonces sí va a haber introducción al tarot, les voy a indicar todo cómo usar el tarot y va a ser un trabajo paralelo con la astrología y el tarot. También vamos a ver algo de mitología, algo de cábala, pero vamos a profundizar más en astrología y secundariamente en tarot. Ese va a ser nuestro curso. Em, y bueno, gracias por haberse inscrito y esto es, digamos que les quiero proponer no solamente toda la claridad de si este es un camino para ustedes, de si es algo que les gustaría en este momento, de si les funcionaría. Como les decía, el curso dura 8 meses, pero no es rígido los 8 meses, depende del ritmo mismo del grupo. Este curso tiene sus guías, tiene sus videos y sus audios. Los audios son descargables, los videos los podrán consultar durante todo el tiempo que esté activo el curso a través de una carpeta donde se van adjuntando las grabaciones por si no se pueden conectar en algún momento. Y tendremos pues obviamente un trabajo grupal, personalizado, es en vivo la clase, podrán hacer sus preguntas y lo bonito de estos cursos es que vamos creando un grupo pues muy unido en torno a estos temas, donde además vamos activando procesos internos, o sea, esto no es solamente una teoría, vamos también renovando ciertos aspectos porque nos vamos conociendo más ampliamente. Así que les quiero además obsequiar unos bonos por estar aquí, por estar presentes. Si ustedes acceden a este curso de astrología, van a poder acceder a la plataforma de la comunidad de astrónomos que tiene más de 14 clases exclusivas privadas. Hay entrevistas a otros profesores. Esta comunidad se va renovando constantemente. Así que pues pueden acceder a todo ese material que les va a ayudar digamos, a ampliar mucho más el proceso que vamos teniendo en el curso de astrología porque son clases adicionales, exclusivas y diferentes.
Y también van a haber algunas herramientas que les permitan, si en su proceso de sanación, en su proceso de autodescubrimiento, en la medida en que las lleguen a necesitar. Es una comunidad pues con un montón de contenido adicional, hay talleres exclusivos, clases magistrales, hay invitados especiales donde hablamos de ciertos temas, entonces es algo que les puede ayudar y complementar muy bien en el camino astrológico. Pero adicional, también les quiero dar un obsequio, y es que las primeras 3 personas que se inscriban a este curso, antes del 6 de septiembre podrán recibir una consulta corta, breve, de 30 minutos personalizada conmigo para que revisemos su carta astral antes de entrar al curso y veamos cuáles son esos arquetipos o planetas o signos predominantes, cuáles son esos dominantes a los que tenemos que tener especial atención y especial cuidado para que ustedes a lo largo del curso vayan entendiendo cómo ese planeta dominante en su carta está, digamos, activándose y activando muchos procesos de ustedes, y lo haremos de manera personalizada a través de Zoom, media hora para hablar de esas energías que son predominantes que hay que tener en cuenta sí o sí para que lo tengan en cuenta en el proceso del curso de astrología. Entonces, esto es por ahora. Me gustaría, bueno, saber de ustedes, desde dónde se conectan, qué experiencia tienen con la astrología, y si tienen alguna duda de este curso, qué les puede ofrecer o qué están interesados en encontrar, qué es lo que están buscando. Me gustaría que ustedes me pudieran hablar y contar un poquito de ustedes. O si tienen dudas también de lo que hablamos ahorita. Bueno, yo soy Mariana La Rosa y estoy en Argentina. Y desde mi punto de vista tiene que ver con un proceso de búsqueda interna en el que en ese proceso descubrí como la astrología a través de consultas a distintos astrólogos con distintos enfoques y, y terapias de ese lado. Y entonces, bueno, me parece que es súper interesante y que me parece que también está bueno poder uno desde uno construir como las herramientas. Además, como en mi trabajo con niños y soy docente de canto y bueno, trabajo todo el tiempo con otros, y a veces cuando surge la traba del otro y las herramientas empiezan a escasear, está bueno tener herramientas adicionales para entender situaciones, grupos, personas. Entonces me parece que es súper completo y súper interesante este abordaje, ¿no? Sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo que en la medida en que uno va abordando las energías más naturales, pues dan esas mismas herramientas para entrar en contacto, ¿no? Aprender a relacionarse, entender desde dónde el otro está percibiendo su vida, desde el otro donde también se comunica. Y bueno, en una función terapéutica o pedagógica, creo que esto es como súper urgente y necesario tener esa comprensión más amplia, sí. Pero bueno, siempre sabemos que empezamos por nosotros, digamos, ¿no? Pues si no es un Sí, poco difícil. totalmente de acuerdo, sí. Gracias, Mariana. ¿Y tienes alguna pregunta de lo que hablamos en el curso, alguna inquietud? No, me parece que fuiste como súper clara y súper ordenada, ahí haciendo buen uso del Del orden y la Saturno. organización. Claro, bien, bien, bien ahí. Y no, me parece que quedó súper claro. Y me parece muy interesante las herramientas que se van conjugando, digamos. Yo, desde mi lado de investigación personal, voy investigando como las herramientas y cuando empiezo a entender que se unen casi todas de las que vengo investigando en mi proceso personal de descubrimiento, acá es cuando las ibas nombrando dije, ah, claro, bueno, yo estaba bien en mi intuición, en lo que estaba, en el camino que estaba Ujú. este, encontrando, digamos. Entonces, bueno, como que me parece que es súper interesante todas las cosas, los pilares que van nutriendo esta astrología, esta forma de ver la astrología. Ujú. Sí, yo creo que todos los caminos nos llevan al mismo lugar y dicen lo mismo, y ahí es donde uno encuentra
pues las verdades las grandes causas detrás de ciertas formas. La astrología es un lenguaje, ¿no? Entonces sí, habla uno de un Saturno, de un Venus, pero finalmente están conmovidos y conectados por una misma esencia que se pueden ver de diferentes maneras en diferentes como caminos o tradiciones. Lo que pasa es que para unos nos vamos a sentir más conectados con ciertos lenguajes que con otros. Pero sin duda hay algo muy, muy especial de la astrología y es que la astrología ha sido usado por diversas tradiciones. O sea, pareciera que fueran senderos que nos llevan a los mismos lugares y hay diversos senderos. Está el sendero de la música, está el sendero de la matemática y la geometría, está el sendero de la astrología y la astronomía porque eran una ciencia única en la antigüedad. Está el sendero de la alquimia y la química, ¿cierto? O sea, son como senderos que al final nos llevan siempre a lo mismo. La mitología es otro gran sendero que nos dice siempre como lo mismo, o sea, sin importar las formas de las historias. Luego vamos comparando metodologías y nos damos cuenta que son lo mismo. Em, y también el tarot es otro sendero. Entonces, son senderos que comparten ciertas tradiciones y nos llaman la atención, sobre todo la astrología, el ser tan antiguo y tan extenso y que en cada sociedad, en cada cultura, hay tiene su astrología y está activa su astrología como una fuerza de autoconocimiento y de verdad. Además, está la astrología personal, que es la que uno estudia para conocerse a sí mismo y a otros, y está la astrología cósmica, que es entender los ciclos de la manifestación de la vida. Entonces, es muy amplia la O la astrología. védica, no sé, la de que tiene que ver con la salud, digamos, y que también es ultra antigua y ultra profunda Ujú, y tiene como muchas confluencias, bueno, como eso, encontrar que es una cosa amplia y también en la amplitud a veces uno puede perderse también en el camino, porque hay mucha información y entonces me parece que estudiarlo organizadamente y entendiendo que todo esto confluye, pero a su vez que está unido y organizado, me parece muy interesante. sí, sí, totalmente. Sí, hay muchas astrologías y eso es lo que nos aclara. Sí. Bueno, muchas gracias, Mariana, por conectarte, por compartir. No sé si alguien más tiene alguna inquietud o quieran compartir algo de, de por qué están aquí, de lo que están buscando, de su experiencia también, si tienen alguna experiencia con la astrología o si tienen alguna pregunta del curso y de lo que hablamos ahorita. Hola Mariana, hola Joana, ¿cómo están? Hola, Buenos días. Marcel, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por conectarte. Bueno, pido disculpas por no salir en cámara porque no estoy muy presentado de que digamos. Pero bueno, mi nombre es Marcel Santos, soy de Medellín, Colombia. Eh, viajo mucho, tengo diferentes labores a nivel de comunicación y demás que me hacen estar en diferentes lugares. A veces por eso no había podido estar en diferentes llamados que Joana había hecho. Hace rato te sigo, Joana. Hace rato estoy pendiente de los contenidos que creas. Creo que han sido como interesantes algunos contenidos gratuitos, incluso que estaban o están en tu página web. Los pude explorar. Con la astrología, no, pues, ¿qué te digo? Yo creo que pues mucho cariño y mucho respeto hacia la astrología. A mí personalmente me ha servido con diferentes estudios y he hecho a nivel autodidacta, digámoslo así, salir un poco de diferentes crisis saturninas que te mencionas, Saturno, que hasta hace muy poco pude como hacer una paz, una negociación con nuestro amigo Saturnino, Ujú, eh, porque siempre era como constante ese llamado a revisar temas que es muy, aparte de yo soy Leo, Sol en Leo y ascendente Capricornio y Luna en Sagitario.
Entonces el conocimiento para mí es fundamental, esa inquietud y esa necesidad de tener conocimientos sagitarianos constantemente. Hoy particularmente la luna está en Sagitario, entonces no hay no hay casualidades, hay más que coincidencias en estar acá. Y nada, pues yo creo que el tarot, bueno, yo tuve una época muy esotérica por allá en los 2000 en donde tenía el Rider, eso ya no lo tengo conmigo, eh, pero chévere, me pareció muy interesante lo que planteaste, muy chévere tener a gente como Argentina, como Mariana y demás, de otras latitudes latinoamericanas o del mundo tal vez. Y la única inquietud es cómo sería el proceso, pues debido pues a que no estoy en la ciudad eh, para hacer como la inscripción y demás, porque sí me interesa como hacer una profundización de estos temas. Yo uso mucho la astrología, la uso a diario. Se volvió habitual en mí revisar diariamente cuáles son los aspectos y como ese mapa de los arquetipos junguianos que tú mencionabas y demás, qué está pasando y cómo, porque así fue como el proceso que yo llegué a la astrología. Primero llegué a la astronomía hace muchos años por considerarla súper seria y súper científica, cosa que por supuesto es. Pero a medida que fueron pasando las crisis y los retos, fui estando en diferentes disciplinas o prácticas como la meditación y demás. Yagé, también estuve 3 años vinculado con el yagé. Y lo que me permitió la astrología fue esa revisión constante del papel que yo creo que también mencionabas en tu presentación, del papel que tenemos nosotros de conciencia, de ese enfoque, esa ventana que mencionabas tú, que me pareció muy interesante ese recordatorio, porque es exactamente eso, como incluso también lo mencionaba pues Castaneda con Juan Matus en las enseñanzas de Don Juan y todo lo demás, sino que sin necesidad de poder tener una ceremonia como la del yagé y demás, yo creo que con la astrología uno puede acceder a eso y a esos arquetipos y puede abrirse esa otra ventana que realmente es el universo, como tú mencionabas, que es el camino del alma que está buscando en nosotros más presencia y menos yo, menos ego y demás. Bueno, no sé, yo me alargo mucho, pero bueno, no, muy contento de poder escucharlos, escucharlas y nada, pues chévere poder estar acá y mirar a ver de qué manera concretar esa inscripción, que sería como el proceso tangible de poder estar ahí. Y nada, si nos puedes complementar acerca de eso, de lo práctico y de cómo llegar a estar ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcel, por contarnos de ti un poquito. Bueno, pues el curso es online en vivo, nos veríamos todos los sábados a esta misma hora, de 8 a 9 y media de la mañana. Nos veríamos así en grupo, la idea es que ustedes puedan hacer sus preguntas, comentar, y creo que en la medida en que vamos avanzando se va volviendo muy esencial porque entendemos la astrología en cada uno de los procesos de personales, ¿no? Entonces, como que también va siendo un espacio muy terapéutico. Em, el pago se hace mensualmente, es por mensualidad que son cada 4 clases, entonces ustedes pueden renovar el pago cada 4 clases. Y esta es otra ventaja porque si no sienten que les gustó el curso o en algún momento algo se presenta, porque pues la vida pasa, ustedes simplemente pues pueden suspender su pago y dejar de asistir y no pasa nada, es decir, no hay una política de permanencia o como que se va a pagar todo el curso y si no asisten pues lo pierden, no es el caso. Entonces cada 4 clases se cancelaría. En el exterior serían $65 y en el interior pueden hacer una transferencia electrónica por 248.000 pesos cada mes, de 248.000 pesos colombianos. Y renovarían. Entonces yo la última clase del mes les avisaría y les diría, recuerden que este mes es fecha de pago y ustedes tendrán la semana para actualizar el pago antes de la clase para poder acceder de nuevo. Eso
digamos en lo más técnico, pueden hacer transferencia a la vivienda, a Nequi también, pueden hacer una recarga Nequi pues desde PS directamente acá en Colombia, como les quede más cómodo. Y para el exterior tengo habilitado el PayPal o el PayU, aunque el PayU a veces me está poniendo problemas por lo internacional, pero también pueden incluso hacer transferencia internacional directamente por MoneyGram o por Western Union, que también facilita hacia la cuenta y puede ser una alternativa. ¿Qué más les cuento? Son, como les decía, más o menos 8 meses de instrucción. Pido que sean un poco flexibles con la fecha de finalización, porque a veces en ciertos temas nos quedamos profundizando dependiendo de si hay cuestionamientos, hay dudas, hay preguntas, o si para el grupo sea necesario como ahondar un poco más sobre esa revisión. Van a tener PDFs de algunos temas y las clases grabadas que las pueden descargar en audio o en video verlas. Entonces, si no se pueden conectar en vivo a la clase, la pueden ver a lo largo de la semana en la carpeta que les doy al inicio del curso, donde pueden acceder ahí durante todo el tiempo que esté activo el curso para poderse adelantar. Creo que eso sería como lo más técnico. Después de este encuentro les enviaría el encuentro también grabado por si lo quieren revisar, pero también les enviaría el programa y como les digo tendrían acceso hasta el 6 de septiembre a la comunidad con la plataforma de clases adicionales y a las primeras 3 personas pues esa consulta de media hora para revisar esos aspectos dominantes a tener en cuenta durante el curso. ¿Listo? Eso sería como lo más técnico. ¿Cuándo arranca, Joana, el curso? Ya el otro sábado arrancaríamos con introducción al tarot, introducción a la astrología y introducción al tarot. Arrancaríamos ya el otro sábado, con normal. Nos veríamos la otra semana a esta misma hora. Incluso por este mismo enlace de Zoom, ese sería nuestro salón, nuestra aula. La ventaja es esa, la ventaja es que se pueden unir desde donde sean, desde donde estén, no importa el lugar. Y si no por alguna situación, pues ahí está la clase grabada. Listo, ¿alguna otra inquietud o pregunta, algo más que quede por ahí? Bueno, si también están interesados en participar y es algo que les suena, es algo que les anima, les recomiendo que consigan el tarot de Bota, que es un tarot que venden, el tarot que venden de Bota nunca lo van a encontrar en color, lo encuentran en un papel para pintar, un papel acuarela, las claves, ¿no? Y pueden buscarlo en Amazon o pueden buscarlo en algunas librerías esotéricas de su país. Buscan el tarot y usualmente está en blanco y negro, pero también incluso lo pueden comprar en la página web de la tradición que se llama bota.org. Ahí pueden comprar también, ellos venden el tarot en blanco y negro, o incluso sé que también en algunas páginas estará como imágenes y lo pueden descargar porque vamos a utilizarlo para pintarlo y para meditar un poco en él. Entonces también como para que tengan sus herramientas. Van a ver que el tarot de Bota se parece mucho al de Rider Waite Smith. Es, digamos, como una evolución o digamos, como viene después de ese tarot y tiene muchos de sus cambios, los cambios que hizo White. Entonces van a tener también, si tienen el de el Rider Smith White, pues el Rider Waite Smith, pueden usarlo también como ya pintado como una baraja, les sirve, no es obligatorio, pero les puede servir un montón. Aquí vamos a ver la introducción al tarot. El segundo nivel que se abre hacia finales de este mes ya utiliza el árbol de la vida y ya utilizamos aspectos más profundos de este tarot, pero vamos así por niveles, así que este primer nivel les puede ayudar bastante. Bueno, ¿qué va a pasar? Les voy a mandar un email ya privado a cada uno de ustedes con la repetición de la clase, con el programa, contándoles un poquito de qué se trata, las fechas, todo esto técnico que ustedes necesitan.
me pueden escribir en respuesta a ese email, me pueden escribir por WhatsApp, que pues voy a estar pendiente y cualquier cosa pues estamos en comunicación. Nos veríamos el próximo sábado si ustedes quieren ingresar al curso y ya empezaríamos con materias, así que cómprense un cuadernito bonito también para tomar apuntes y listo. Ese sería nuestro proceso. Les agradezco muchísimo por estar aquí. Ha sido un honor compartir con ustedes, hablar un poquito de estos maravillosos temas que usualmente uno no tiene con quién compartir, así que bueno, muchas gracias a ustedes por conectarse, por regalarme un tiempito de su mañana y espero verlos en clase la próxima semana. Cualquier pregunta quedaré pendiente de ustedes. Un abrazo a todos, muchas gracias y nos vemos. Chao. Muchas gracias, Joana. Chao, Mariana, cuídate mucho.